Te vamos a contar el primer efecto de las elecciones de este 17 de agosto en Bolivia, ¿no? Bueno, el primer efecto es Áñez libre. Por una cuestión procedimental, el Tribunal Supremo de Justicia determinó ayer lunes que Jeanine Áñez, la usurpadora, la que llegó al poder gracias al golpe perpetrado por sectores de poder ligados a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, al poder eclesiástico, a las logias. Ella, responsable de la masacre de Sencata y Guayani en Sacaba, en Cochabamba, donde las víctimas fueron principalmente manifestantes quechuas y aymaras, y no solo manifestantes, sino gente que circulaba por ahí, jóvenes que circulaban por allí. Inclusive muchos de las víctimas, heridos o muertos, decidieron, ante la persecución que se perpetró después para con los familiares o para con cualquiera que fuera a algún hospital, a algún nosocomio, se sabe que eran perseguidos. Bueno, esta responsable ayer quedó en libertad y hoy zafó de una audiencia por una de esas masacres. Justamente hoy también salió la noticia de que el candidato que es de la preferencia de las mayorías bolivianas, Rodrigo Paz Pereira, se presentó en un foro todo bien de tragedia, o como dicen allá en Bolivia, de eterno, para sugerir o hacer una invitación pública a acordar con el segundo candidato, Tuto Quiroga, el otro que iría al balotaje, para que acuerden hacer un gobierno de coalición y evitar la segunda vuelta, y seguramente los medios allá deben decir para evitar, por una cuestión económica, como estamos en crisis y todas esas cuestiones que se dicen para inclinar el favor de las mayorías para que se tome esa decisión. Algo muy parecido a lo que ocurrió durante la década del 90, principalmente, que hubo un acuerdo, hubo coaliciones o democracia pactada entre gobiernos mayoritariamente de ideología de derecha, que es lo que ganó en estas elecciones. Bueno, hay una suerte de venia del Poder Judicial para dejarle el camino allanado al nuevo gobierno y no tenga que cargar con este costo político. Bueno, no podemos extrañarnos nada de este Poder Judicial que durante lo que fue posterior al golpe de Áñez en noviembre del 2019, dejó hacer al gobierno todo lo que se le ocurriera sin poner ningún reparo, ¿no? Y es como procede este nuevo poder. En la década de los 70 fueron los militares los que llevaron adelante el trabajo sucio de represión y de desaparición de personas para que se impongan políticas económicas o de alguna manera también dejar sin efecto algún tipo de gobierno que no cumpliera los deseos o las órdenes del poder hegemónico de ese momento en este hemisferio, porque tenemos que aclarar que durante esa década, para aquellos que nacieron posterior al 2000, existía una suerte de guerra fría entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora Rusia, y Estados Unidos. Había una suerte de guerra en otros lugares del mundo y no en forma directa entre ellos, más o menos lo que está pasando ahora con Ucrania, que es que es armada por la OTAN y Estados Unidos, y Rusia, que se están empezando a configurar esa zona del planeta. Bueno, desde la doctrina Monroe, a fines del siglo pasado a fines de 1800, comienzos de 1900,
Estados Unidos dijo que América es para los americanos, y al decir americanos se refería a ellos, o sea que no se permitía ningún otro tipo de influencia extranjera, que es más o menos lo que se esgrime ahora ante el peligro chino, ¿no? Se esgrime que es un peligro, que no puede ser, que lo del canal de Panamá, que la influencia en Argentina, etc. Volviendo a esa época del pasado, está bueno recordarlo, porque los golpes de nuevo tipo, como los que se empezaron a experimentar después del 2000, lo que pasó en la primavera árabe, fueron efecto de nuevos mecanismos de guerra que tienen que ver con las tecnologías de la información, que por ahí en otras décadas no era tan influyente. Bueno, los medios de comunicación, las redes sociales y el Poder Judicial configuraron en Sudamérica un nuevo panorama. Por eso es importante comprender el contexto político de la zona del planeta donde vivimos, ¿no? Porque en el 2008 se intentó un separatismo de Bolivia, pero que fue frenado porque en ese momento, como por única vez en la historia, había una especie de sintonía entre los gobiernos de Sudamérica, a la cabeza obviamente de Brasil, que frenó esa tentativa de división de Bolivia y de balcanización, que era un objetivo ante el gobierno de Evo Morales, que todos creían que iba a durar unos meses, pero tenía aspiraciones de durar unos cuantos años, y de hecho duró más de 14. Bueno, no se lo pudieron sacar de encima en el 2008, y de hecho en el 2000, en esa época, en el 2012, cayó Fernando Lugo con este nuevo método, ¿no? Poder judicial, que ocupaba el rol de los militares. Y un golpe de un estilo setentista fue lo que ocurrió con Zelaya en el 2009 en Honduras. Lo cierto es que lo mismo, la intervención judicial que le llaman lawfare, ocurrió en un país tan importante como Brasil, por el cual sacaron de encima a Dilma Rousseff, y también metieron preso a Lula. Por eso este nuevo método de influencia del Poder Judicial fue determinante a la hora de proscribir en las elecciones del 2020 a Evo Morales, por lo cual terminó yendo Arce por el MAS, sacando un 55% de los votos. ¿Cómo fue que el MAS ganó por el 55% de los votos, teniendo en cuenta que mucha gente que vivía en la ciudad hablaba de fraude, por lo cual justificaban el golpe? Porque no se olviden que ya un año antes de las elecciones del octubre del 2019, ya los grandes medios de comunicación hablaban de un posible fraude, ¿no? De hecho, tanto hablaban que, bueno, ante los resultados que se dieron y características que se dieron, en las ciudades mayoritariamente no se dudó del fraude. Igualmente eso no justificara que una persona como Yanine Áñez fuera a la presidencia. Nadie la votó, fue por línea sucesoria, pero ahí hubo una reunión en una universidad católica boliviana donde se reunieron todos los aliados de este golpe, y evidentemente parte de estos aliados son los que van a asumir prontamente, calculamos que el 22 de enero, el nuevo gobierno de Bolivia. Pero haciendo este repaso, para no pecar de provincianos, porque bueno, estando en este lugar del mundo como Buenos Aires, nosotros vemos mucho para otros sectores del planeta, uno conoce y no conocemos lo que pasa en el país de al lado, no tenemos la menor idea. Y en Bolivia pasa igual, y en el resto de los países pasa igual, por lo cual lo que ocurre en un país después ocurre en el otro, y esto que les conté del papel del Poder Judicial tiene que ver con lo que después pasó con Evo Morales, que lo proscribieron también hace poco, el año pasado, y con Cristina Fernández, que también la proscribieron hace poquito. No olvidemos que van a haber elecciones de la provincia de Buenos Aires acá en Argentina el 7 de septiembre, por la cual también los extranjeros que residen acá en capital y provincia votan en forma automática, se los empadrona en forma automática, por lo cual tienen que revisar y cumplir ese derecho porque se decide el destino de esas zonas. Bueno,
El presidente Milei también ya está hablando de un fraude por anticipado. No sabemos lo que va a ocurrir el 8 de septiembre y no sabemos qué va a ocurrir cuando fuera otra elección nacional con este presidente acá en Argentina. Porque tanto Trump como Bolsonaro, que son la previa a la irrupción de Milei, o sea, de la misma ideología, de la misma forma, ellos no asumieron su derrota en su momento y ambos perdieron la elección subsiguiente. Volviendo al tema del Poder Judicial, los que pueden que queden libres en estos días son Pumari, que fue el presidente del Comité Cívico Potosinista, y Camacho, del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Por lo cual vamos a tener que mirar muy bien lo que pasa en Bolivia, porque se está a un paso de consumar una impunidad, por lo cual hay cerca de medio centenar de víctimas que parecería que los mató el Espíritu Santo y que no hay culpables para esto, y de esta manera se puede volver a repetir en un futuro no muy lejano mecanismos como estos.